Ahora yo voy a acercar la cámara al breaker mientras le explico a ustedes, porque hay muchas personas que no, aunque no lo crean, no saben poner un breaker después que se dispara, lo miran y creen que está puesto. Y ahora vamos a ver por qué a veces creemos que está puesto, pero no está puesto. Y ustedes verán el breaker que se dispara. Vamos a ver. Si ustedes se fijan aquí, el breaker no está para este lado ni está para este, está aproximadamente a medio camino. A veces se piensa que porque está ahí está conectado y no, el breaker está disparado. ¿Qué debemos hacer? Muy buenas tengan todos amigos de Consulta Eléctrica. Este video es para que las personas ahorren y no boten su dinero por algo sencillo. Aquí tenemos un circuito que viene del panel a través de este breaker, está alimentando este toma corriente, y de ese mismo circuito en el toma corriente se saca un circuito mediante este interruptor, domina estas luces de aquí. Ahora yo voy a provocar una falla en el circuito, un falso cortocircuito en el toma corriente, se va a ir la corriente y se va a disparar el breaker. Tenemos la corriente puesta, ven ustedes, todo está perfecto, alumbran los dos amarillos. Yo lo que quiero es que vean cuando se dispara el breaker, porque ahí es donde viene la parte donde las personas gastan dinero por desconocimiento. Entonces vamos a poner la cámara en el breaker. Cuando se dispare, estamos listos, vamos a provocar el cortocircuito y ustedes verán el breaker que se dispara. ¡Cuidado! Ya vieron ustedes, el breaker que se disparó está disparado todavía por el cortocircuito. Un cortocircuito puede ocurrir porque se conectó un equipo que está en mal estado en un toma corriente y el breaker se disparó. Si usted desconecta ese equipo del toma corriente, viene y pone el breaker y todo sigue funcionando bien y normal. Si es ya un cortocircuito en los circuitos eléctricos, ya sí puede ser que sea ya más complicado, pero este video yo lo estoy haciendo porque al menos a mí se me han dado muchos casos que he ido a una casa y es solo poner el breaker, porque también el breaker se puede disparar porque en un momento determinado haya un toma corriente adquirido humedad y después que ya no está húmedo, el circuito vuelve a la normalidad. Pueden haber muchas razones para que un breaker se dispare sin que haya problemas en el circuito. Lo primero que debemos hacer es desconectar los equipos que creamos que están en ese circuito. ¿Cómo lo sabemos? Si hay corriente en toda la casa y en un área determinada no hay, el equipo que esté funcionando no está en ese circuito porque ese circuito no tiene corriente. Entonces todo el que no esté funcionando se desconecta, se viene al panel y se trata de poner el breaker. Entonces, como el objetivo es que las personas conozcan cómo poner el breaker independientemente de si haya que hacer una reparación o no, porque como dije, se me ha dado muchos casos que he ido a una casa, he puesto el breaker y no ha habido más ningún problema. Lo que pasó, bueno, a veces no se sabe. Y lo que quiero decir es que si usted llama a un electricista independiente, le va a costar alrededor entre 50 y 60 dólares venir a poner el breaker. Si llama a una compañía, le va a costar entre 100 y 200 dólares. Entonces, si usted sabe hacerlo, primero hágalo usted. Si el breaker al ponerlo se vuelve a disparar, ya es porque sí tiene que llamar a un especialista, a un electricista licenciado. Pero si usted viene y lo pone y él no se dispara, es porque ya no hay problema en el circuito. Ahora yo voy a acercar la cámara al breaker mientras le explico a ustedes, porque hay muchas personas que no, aunque no lo crean, no saben poner un breaker después que se dispara, lo miran y creen que está puesto. Y ahora vamos a ver por qué a veces creemos que está puesto, pero no está puesto. Me gusta. Si ustedes se fijan aquí, el breaker no está para este lado ni está para este, está aproximadamente a medio camino. A veces se piensa que porque está ahí está conectado y no, el breaker está disparado.
¿Qué debemos hacer cuando esto ocurre? Antes de llamar a un electricista, venimos al panel, miramos si este breaker no está igual que este, apagado completamente hasta acá o completamente hacia allá encendido, es porque está disparado. Debe estar como este en esta posición, completamente hacia acá, no está ni hacia acá ni hacia acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tratamos de ponerlo hacia allá, que es donde está encendido, ustedes ven que retorna, no conecta porque está disparado. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo completamente hacia atrás, de esta forma. Una vez que está completamente hacia atrás, apagado, entonces ahora cuando lo ponga, ustedes verán que las luces encienden y entonces lo retornamos a la posición encendido. Vieron ustedes que encendió la luz y el circuito está bien ya, no hay ningún problema, porque supuestamente yo desconecté un equipo que tenía problemas. Ya ven ustedes, con el breaker puesto, todo volvió a la normalidad, porque yo lo que hice fue supuestamente conectar un equipo en cortocircuito. Y entonces lo esencial es que aprendan lo que expliqué sobre el breaker. Parece que la gente gasta el dinero por gusto. Entonces ya que saben cómo mirar un breaker y saber conectar, pues quizás se ahorren una buena cantidad de dinero, porque ¿cuántos breakers hay en una casa? El panel a veces lleno, que no cabe más. No problemo. Comprendo. Entonces, amigos, espero que este video les sirva de algo. No se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle la campanita para los próximos videos que van saliendo. Estén bien donde quiera que estén. Que Dios los bendiga.